Para mí realmente es un orgullo estar participando acá, no solo como parte del comité organizador, sino también como uno del grupo de conferencistas magistrales que participaron en estos 9 días anteriores. Y bueno, muy a la vez de estar acá, hacer la charla de cierre del evento. Y bueno, muchísimas gracias al doctor Diego por la presentación. Eh, Como él lo comentó, yo soy biólogo, estoy interesado en el trabajo sobre biodiversidad y fauna silvestre en temas eh, y algunos de los enfoques que él mencionaba. Sin embargo, tengo un interés muy focal sobre el grupo de los mamíferos y dentro de ese grupo me desempeño a menudo en el estudio del grupo de los carnívoros, dentro de los cuales se incluyen los felinos. Así que el día de hoy, con un grandísimo orgullo, voy a comentarles algunos aspectos de lo que se ha podido estudiar, no solo de mi parte, sino de un conglomerado de investigadores en todo el país. Y he tratado de recopilar información relacionada con el conflicto y la coexistencia entre humanos y felinos silvestres en áreas de producciones ganaderas, haciendo un énfasis muy puntual para la región del Caribe colombiano. Eh, Está coordinador de investigaciones del Laboratorio de Fauna Silvestre de la Universidad de Sucre. Adicionalmente a eso, soy investigador colaborador del Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras PROCAT Colombia y soy investigador asociado también de la Fundación Mapache Colombia, donde en estas instituciones he desempeñado toda mi trayectoria como investigador en temas de biodiversidad y conservación. Antes de iniciar, pues bueno, mmm, cualquier contacto a mi correo electrónico, al final también puedo darlo. Pero bueno, vamos a tratar un poquito, el contenido de la charla va a estar relacionada en tratar lo que es precisamente felinos silvestres y conflicto con humanos por afectaciones a producciones animales y animales de interés productivo, que es una temática que a mí me fascina y que desde hace un par de años vengo estudiando. Entonces yo he decidido establecer un contenido muy sencillo, breve, a pesar que la información que pueda ser suministrada es mucho mayor, pero vamos a tratar primero aspectos básicos sobre los felinos para saber un poquito de qué son esos animales y qué es ese nombre, ¿no? En realidad. Luego vamos a hablar brevemente sobre los felinos silvestres de Colombia con un énfasis en la distribución de especies para la región del Caribe colombiano. Posteriormente vamos a tratar causas detonantes del conflicto entre humanos y felinos por la afectación a producciones animales y animales de interés técnico. Luego vamos a tratar de felinos sobre animales domésticos de producción. Vamos a hacer un enfoque sobre qué se sabe actualmente de esa problemática ambiental en la región del Caribe. Luego, para finalizar, un grupo de estrategias de prevención y algunas recomendaciones sugeridas por los investigadores del país y en Latinoamérica para hacer prevención y manejo de conflictos con el grupo de los felinos. Y finalmente, una sola diapositiva en la que quiero hablar sobre estigmatización como un problema para la conservación de los felinos. Entonces, para iniciar, vamos a tratar lo que refiere a aspectos básicos sobre los felinos. Vamos a hablar un poco sobre este grupo y para poder dar un enfoque introductorio hay que decir que quizás la mayor referencia que tenemos muchos sobre el grupo de los felinos o cuando nos hacen mención a un felino, nos remitimos casi de que inmediato a una especie, ¿no? Que es pues uno de nuestros animales de compañía, el gato doméstico. Y esta especie es quizás uno de los referentes más grandes que hay en el grupo de los felinos, ¿no? Precisamente por la historia asociativa que tiene con el hombre y cómo se dio todo su proceso de domesticación. Eh, para otras personas, quizás la referencia también puede estar dirigida a la información que es suministrada en redes sociales, a el contenido que hemos visto desde pequeños, muchos en televisión, en internet, y de pronto una referencia también muy básica
cuando nos mencionan felinos, es pues Diego el tigre de sable que aparece en la era de hielo, ¿no? Que está ahí en la imagen derecha. Y quizás esos son nuestros mayores referentes cuando nos, o entre todos, cuando nos hablan precisamente del grupo. No obstante, hay que mencionar pues que los gatos, como comúnmente son conocidos este grupo en el mundo, hacen parte de un grupo taxonómico que representa el orden de los carnívoros. No me estoy refiriendo a la dieta especializada o no especializada de algunas especies, un grupo taxonómico que es el orden carnívora. Entonces la figura que traigo acá a colación es precisamente una representación básica de la filogenia determinada en tiempo del grupo de los carnívoros, donde nosotros acá podemos observar en líneas amarillas el origen y la evolución a través del proceso de diversificación del grupo de los carnívoros para una familia muy particular, que es la familia Félide, donde se encuentra este grupo conocido muy comúnmente como felinos, pero más adelante les voy a comentar acerca de por qué no es tan adecuado llamarlos felinos desde las consideraciones taxonómicas. Entonces, el grupo de los carnívoros, como yo les venía mencionando, es un grupo grande, diversificado, que actualmente contiene a familias que se agrupan en dos categorías, que son felimorfios y que son canimorfios. En esta ilustración de esta filogenia que nosotros observamos acá, podemos distinguir que los felimorfios son aquellos que están, sus cladogramas están definidos en color azul, y que los canimorfios son los que están definidos en color rojo. Esto pues es una escala evolutiva, una representación gráfica de la escala evolutiva de cómo se ha diversificado el grupo de los carnívoros, y solo la traigo acá a colación para hacer algunas referencias evolutivas y hacer algunas referencias de las descendientes de todo el grupo de los carnívoros. Entonces, como ustedes pueden analizar a través de esta figura, observamos que el grupo de los felimorfios, donde encontramos a la familia Félide, está también constituido por otras familias como son Herpéstide, Eupléride, Hiénide, Vibérride, Prionodontide, Félide, como ya lo había mencionado, y Nandínide. Este es el grupo que constituye a esa categoría taxonómica de felimorfia. Y los canimorfios, por su parte, están representados por la familia Mustélide, Prosionide, Ailúride, Mefítide, Odovénide, Otáride, Fóside, Úrside, y una familia que, dentro de la cual nosotros tenemos una especie con la que tenemos una relación histórica también, que es la familia Cánide, y para el caso puntual, los perros domésticos. Esta ilustración es el resultado del trabajo de Van Valkenburg y Wayne en el 2010, que hacen un análisis filogenético del grupo de los carnívoros. Y como ustedes pueden referenciar, la familia más cercana a Félide para este lugar es Prionodontide, aunque dentro del grupo también se incluyen otras familias relacionadas. Pero bueno, estamos hablando de la familia Félide, la familia de los félidos, como siguiendo las definiciones taxonómicas se le debería llamar a este grupo félidos comúnmente. También tiene una diversificación. Los félidos son un grupo que ha desarrollado una amplia diversificación biológica a lo largo de toda su historia evolutiva, y esta familia actualmente, según un análisis ya de hace una década realizado por O'Brien y Johnson en el 2007, se mencionaba que existían 37 especies vivientes. No obstante, hoy día se reconocen cerca de 41 especies no extintas. Pero esta gráfica la traigo acá para seguir hablando un poquito de la filogenia y las relaciones evolutivas del grupo, pasando luego de los carnívoros a la familia Félide. Entonces, este es el árbol de la vida, o el árbol filogenético de la familia Félide, en donde nosotros encontramos unas ramas diversificadas, pero estas ramas pueden ser
representadas a nivel taxonómico, a su vez, en dos categorías de subfamilia. Es decir, dentro de la familia Felidae, nosotros encontramos dos subfamilias actuales, según las definiciones taxonómicas y filogenéticas desarrolladas por los autores, que son la subfamilia Pantherine y la familia Felidae. Como ustedes se dan cuenta, ya aquí es donde les hago la correspondencia al hecho de por qué algunos autores no tienden a considerar que debería llamársele felinos, sino félidos, porque hay una subfamilia que agrupa a nivel taxonómico de subfamilia grupos más específicos, que es familia feline. Pero si nosotros llamamos felinos, excluimos, visionándolo desde el enfoque taxonómico, al otro grupo que corresponde también a la familia Pantherine. Entonces, lo ideal, de cierto modo, hablando desde el enfoque taxonómico, es que cuando vayamos a aludir a especies de la familia Felidae, lo hagamos como félidos. Y de ese mismo modo, cuando llamemos a una de las especies que se incluyen dentro del grupo de la subfamilia Feline, llamarlo felino. Y cuando se hace alusión a una especie de la subfamilia Pantherine, hacerlo como panterino. Entonces, estas dos, estos 8 linajes ancestrales son los que constituyen como tal el grupo actual de la familia Felidae. Este grupo y este conglomerado de linajes ancestrales son el linaje Pantera, el linaje Baycott, el linaje Caracal, el linaje Lynx, el linaje Puma y el linaje Leopard, pero también se incluye un linaje adicional que es del cual surgió nuestra especie doméstica, el gato doméstico, Felis catus, que es el linaje del gato doméstico. Entonces, así se constituyen desde la filogenia las especies del orden, del orden carnívora incluidas dentro de la familia Felidae. 40 o 41 especies que son determinadas actualmente a través de los análisis filogenéticos que se encuentran, que son vivientes, entre las que nosotros encontramos los muy conocidos leones o los leopardos o los jaguares, los tigres, que nosotros hemos podido observar en documentales, en videos que podemos encontrar en redes sociales, pero también otras especies que son más pequeñas, como el puma, como el mismo tigrillo, dentro de la cual se incluye el linaje ocelote. Es de ese modo que nosotros hoy día, a pesar que esta ilustración no contempla todas las especies de félidos que hay en el mundo, podemos encontrar especies dentro de estas familias que van desde los más pequeños hasta los más grandes, que se incluyen dentro del género Pantera, dentro de la cual nosotros encontramos a nuestro reconocidísimo jaguar Pantera onca e incluso también al león africano Pantera leo o al tigre Pantera tigris. Pero con esta ilustración quiero darles a entender a ustedes que el grupo realmente tiene una alta diversificación a nivel morfológico, encontrándose no solo especies de tamaño pequeño y especies de tamaño grande, sino especies también que tienen patrones de coloración muy puntuales, que tienen características morfológicas muy definidas y desarrolladas que han permitido hacer las definiciones taxonómicas de especies desde hace muchísimo tiempo. Y ese es un grupo que de hecho, el grupo de la familia Felidae se reconoce muy a menudo como la familia que dentro de los vertebrados terrestres y puntualmente entre los mamíferos tiene el mayor número de patrones de coloración definidos. Entonces, observación a mí me parece para ilustrar desde la perspectiva de tamaño también cómo está constituido el grupo de los félidos silvestres, ¿cierto? Dentro del cual también tenemos una especie doméstica que es nuestro gato doméstico. Pero bueno, ese patrón de diversificación del grupo de los félidos
se han desarrollado unas radiaciones adaptativas y diversificaciones a nivel taxonómico de especies, de manera tal que el grupo de la familia Felidae se encuentra distribuido a lo largo y ancho de todo el mundo, con ciertas excepciones muy puntuales, son Groenlandia, como son los polos, y como es Australia, donde no hay especies silvestres o especies nativas. Entonces, en esta ilustración, que es de O'Brien y colaboradores en el 2008, se muestra la distribución geográfica del grupo de los félidos en el mundo. Nosotros encontramos entonces especies en Europa, en el norte de América, en África subsahariana, y realmente los patrones de distribución de los félidos son muy interesantes de estudiar, y cómo ese grupo, a través de esas relaciones evolutivas y a través de todo el proceso de desarrollo de la Tierra, ha logrado de especies tan amplio, tan diversificado y tan bonito de estudiar. Entonces, esta representación es para hablarles un poquito sobre esa distribución de las especies. Una figura que ya está desactualizada, porque de hecho solo se incluyen 37 especies. Cuando O'Brien y colaboradores hicieron ese análisis, no se habían logrado reconocer a nivel de especie otras unidades taxonómicas que actualmente sí son definidas dentro del grupo, pero es solo para que se tenga una contextualización y un enfoque más particular sobre dónde encontramos nosotros a los félidos silvestres en todo el mundo. Pero bueno, hay una característica muy particular, y si empezamos a hablar de algunos aspectos de la biología del grupo, nos daremos cuenta que los félidos se encuentran caracterizados por aspectos muy interesantes de estudiar. Uno de ellos es el hecho que este grupo, dentro del grupo de los carnívoros, tiene una dieta casi que excepcionalmente basada a partir de proteínas. Y de hecho, algunos autores han llegado a hacer referencias que estos animales incluidos dentro de esta familia excluyen todo aquello que para otras especies pueda ser reconocida como fuente de alimentación, pero para ellos no es así. Simplemente ven como fuente de alimentación proteína animal. Esto quizás es uno de los aspectos más importantes para estudiar dentro de la ecología del grupo, pero de alguna u otra forma, por la relación histórica que se ha establecido con el hombre, quizás también ha sido un elemento que para el grupo de los félidos silvestres le ha traído ciertas consecuencias negativas, que de hecho son de las que vamos a comentar un poco en esta breve charla. Entonces, en esta ilustración vemos como tal 4 especies de félidos silvestres que tienen distribución geográfica en todo el mundo, y vemos cómo cada uno de ellos se ha caracterizado para establecer un patrón puntual de alimentación y un patrón específico de dieta fundamentado en los recursos alimenticios que encuentran en los lugares o en los hábitats donde ellos están inmersos naturalmente, ¿cierto? Esta ilustración simplemente era para representar esa caracterización de uno de los aspectos fundamentales y de mayor importancia del grupo de los felinos. Pero bueno, como lo mencioné al principio, los gatos, llamémoslo entre comillas, como comúnmente se le conoce al grupo de los félidos, precisamente para aludir no solo al gato doméstico, sino al resto de especies silvestres que se incluyen dentro de esa unidad taxonómica, no solo están incluidos desde un punto de vista ecológico, no solo están asociados a la naturaleza como tal, y no solo han tenido esa relación histórica a nivel de la ecología del grupo, sino que quizás pudiésemos llamar que los felinos son uno de los primeros grupos que empiezan a establecer contacto, y pudiésemos hablar que el hombre ha estado relacionado como especie con este grupo casi que desde su origen. Entonces,
Es por eso que yo he decidido traer acá a colación el hecho de los gatos en un mundo de humanos. Ya hablamos de los gatos acerca de cómo están constituidos desde su biología, taxonomía, desde la filogenia y desde las características más particulares de su ecología. Pero pudiésemos hablar también que esa relación que ha establecido los félidos silvestres con el hombre ha estado marcada por tres momentos. Un primer momento, yo tiendo a llamarlo como pasado ancestral, que es el momento en donde se establecen las primeras relaciones etnozoológicas, es decir, relaciones entre el hombre y este grupo de silvestres. Eh, y en este primer momento se da una interacción casi que adorativa, casi que religiosa, de manera tal que muchas especies de felinos silvestres en esos momentos de la historia terminan siendo considerados como parte de la cosmovisión, de la cultura, de las tradiciones, arraigados profundamente a la visión del hombre en ese momento que tenía sobre el mundo. Entonces, a lo largo y ancho del mundo nosotros podemos reconocer representaciones culturales e históricas donde se demuestra a los felinos, al grupo de los felinos y a la familia Félide, como eh, una representación cosmogónica, una representación de la cosmovisión del hombre. Por favor, si alguien tiene el audio activado, agradecería si lo pueden silenciar. Un cono triple de... Muchas de ese primer momento donde, por ejemplo, culturas y etnias de todo el mundo tendieron a utilizar, y no llamemos el término utilizar desde un enfoque utilitarista, sino a aludir a sus representaciones culturales a partir de cómo ellos miraban el mundo. Entonces esta es una simple representación que yo les traigo acá de todo lo que pudo desarrollar el hombre a través de la historia, mirando la importancia de este grupo de los felinos en ese primer momento de interacciones entre los humanos y la naturaleza. Existen muchos casos a nivel global y representaciones en culturas egipcias, mayas, toltecas, en Sudamérica, en todas partes del mundo se dan este tipo de ilustraciones y de representaciones del hombre para definir su visión del mundo y cómo ellos miraban a estas especies con respeto, con admiración y con un profundo reconocimiento de su importancia en todo el universo. Hablando un poco de culturas precolombinas y culturas ancestrales en nuestro país y en Sudamérica, daban la representación de especies como el jaguar, como dioses, como figuras religiosas, figuras de adoración, que eran muy respetadas por su importancia. Entonces esas asociaciones que estableció el hombre, de alguna u otra forma, permitieron que esa valoración que se diera fuese por respeto, por admiración. Pero posteriormente, en el transcurso de la historia, se empiezan a desarrollar otro tipo de interacciones más puntuales en donde ya se deja de visionar al grupo de los félidos, a la familia félide e incluso a otros grupos faunísticos, especialmente mamíferos, que siempre han estado interaccionando con cómo el hombre mira el mundo. Y entonces se empiezan a dar relaciones que ya no son de respeto y admiración, sino que se empiezan a establecer algunas percepciones sobre competencia, sobre miedo, sobre temor, e incluso hay un punto marcado de la historia del mundo donde estas especies son visionadas como trofeos de caza, como es el caso puntual de esta ilustración que le traigo acá en la presentación. Y muy seguramente ustedes a través de redes sociales o incluso a través de películas pudieron darse cuenta de cómo muchas especies son utilizadas
como símbolo de la hegemonía del hombre, como símbolo ya no de respeto, sino del autoritarismo que el hombre puede establecer, llamándose a sí mismo como la especie dominante, simplemente por el hecho de cazar o de establecer interacciones negativas con el hombre. A este punto yo lo llamo pasado reciente, anterior es el pasado ancestral, donde la visión cambia de un momento a otro, y en la actualidad ese segundo momento y esas definiciones que se han establecido no han cambiado mucho, pero sí se han acentuado. Ya incluso pues, se establecen a menudo noticias que acepta la cacería de especies como el jaguar y otras especies que se incluyen dentro del grupo, simplemente por hacer de notar algo como si fuese un trofeo de caza o como si fuese la representación de, de lo que el hombre quiere hacer ver dentro de su contexto, aludiéndose a sí mismo como la especie dominante o como un autoritarismo muy clásico y retrógrado. Entonces, hoy día la relación hombre-naturaleza para el caso puntual de grupos como los felinos se ha acentuado por diversos factores, no solo por el hecho del miedo o del temor que se ha establecido especies de este grupo, y en muchas ocasiones el hombre tiende a determinar a estas especies como competidores directos o indirectos, sea por la presencia cohabitante tanto de félidos como del hombre en ciertos lugares de la Tierra, o por el hecho que incluso el hombre puede establecer cierta competencia por las presas naturales de estos animales y que son aprovechadas por el hombre. Pero lo que hoy día se ve muy a menudo son estas representaciones denigrantes, son estas representaciones que no hacen parte de ese primer momento donde se le establecía un alto dominio a la naturaleza, a los félidos particularmente, sino pues este tipo de fotografías que causan mucha tristeza y que de alguna u otra forma, pues por nuestras acciones, son una de las causas más grandes y directas del deterioro poblacional del grupo de los carnívoros como tal. Entonces, algunos autores han logrado definir que el principal de los carnívoros y especialmente de los mamíferos carnívoros y especialmente de los félidos es el hecho de estar en un mismo lugar con el hombre, siendo el hombre la amenaza directa sobre ellos por las diferentes actividades. Entonces hoy día no solo reconocemos que la cacería es un factor que promueve el deterioro poblacional y en muchos casos las extinciones locales de especies, sino también otras actividades de nosotros como especies como especie en un sentido de desarrollo, ¿no? Entonces encontramos algo que vamos a llamar más adelante, que es la extensión de la frontera agropecuaria de forma desmedida, alterando los ecosistemas y de alguna u otra forma la caza natural de estas especies, entre otro grupo de que están desarrollados. Hay un audio activado. Gracias. Y bueno, eso es la representación un poco desde la etnozoología de cómo esos tres momentos han impactado de una forma muy conspicua la realidad de la interacción entre el hombre y la naturaleza y para el caso de los félidos, cómo eso ha ocasionado incluso ahora actualmente el riesgo masivo de especies que se encuentran en grave amenaza. Pero bueno, eso era un enfoque muy general para tratar un poco acerca de los felinos y de su historia y de las relaciones que han establecido con el hombre. Pero como les venía comentando, los felinos son un grupo altamente diversificado dentro del grupo de los carnívoros y de hecho dentro de los vertebrados terrestres también se pudiese considerar. Y como ya les había mencionado, se reconocen en la actualidad cerca de 40 o 41 especies con los últimos análisis filogenéticos desarrollados. Y en Colombia
estamos exentos de la presencia de este grupo, de esta familia de especies que se incluyen dentro de nuestra fauna silvestre. Entonces yo por eso he traído acá un par de diapositivas acerca de los felinos silvestres que están en nuestro territorio colombiano, haciendo un énfasis muy particular en la región Caribe, atendiendo pues a la particularidad de este evento. En el Caribe colombiano, en el territorio continental de esta región del país, nosotros encontramos 5 especies de felinos silvestres. Entre estas encontramos 2 especies grandes, que son el jaguar, pantera onca, y el puma, también conocido en algunos lugares como león de montaña o león, puma con color. Esas son nuestras 2 especies emblemáticas por tamaño, son parte del grupo de los felinos más grandes del mundo. El jaguar se incluye entre uno de mayor talla y representa características de tamaño, pero adicionalmente a eso nosotros tenemos 3 especies confirmadas con su presencia acá en el Caribe colombiano, que no son tan grandes, que son un poco más pequeñas, como son 2 especies del género Leopardus, que son Leopardus pardalis y Leopardus viedi. Leopardus pardalis es un poco más grande que Leopardus viedi y a su vez es un poco más grande que un gato doméstico. Y hay una especie que es la más pequeña dentro del conglomerado que tenemos acá en la región, que es Herpailurus jaguarundi. Herpailurus jaguarundi, anteriormente conocido en su género como puma, a través de unos análisis que se han realizado, se logró determinar que es un género independiente, pero de hecho las controversias taxonómicas siempre existen, entonces hay algunos autores que se acogen, hay otros autores que no se acogen a estas definiciones, pero yo la he traído acá como parte de un género independiente, reconociendo las definiciones de ciertos autores en el grupo. Bueno, hablando un poco de las particularidades de estas 5 especies, el jaguar, por su parte, es el felino más grande que nosotros encontramos en América y a su vez está incluido dentro del top 10 de los félidos más grandes del mundo. Es una especie emblemática, representativa, con características ecológicas muy particulares, referenciando precisamente aspectos como sus áreas de distribución, su área de vida, sus rangos de movimiento, sus actividades, referenciando también su dieta muy especializada en proteína animal, proveniente casi que exclusivamente de otros mamíferos, aunque se pueden incluir también otros grupos que no son mamíferos dentro de la dieta de esta especie. Es una especie que es muy caracterizada a través de la historia y de hecho es nuestro referente emblemático quizás en Latinoamérica. A su vez es reconocida como una especie sombrilla, es decir, a través de la cual si nosotros hacemos métodos de conservación para esta, también de manera paralela generamos la conservación de grupos que están asociados a las áreas de hábitat o donde viven esta especie, este félido grande. Por su parte, el puma, que es el segundo félido más grande con el que nosotros contamos en América, como lo ven en la parte superior derecha, es una especie también muy característica por su tamaño, por su patrón de coloración, que a diferencia del jaguar no tiene rosetas, como se les llama a ese patrón de manchas que tiene esta especie. El puma, a diferencia, tiene un color castaño, un color amarillo casi que en todo el cuerpo. Sin embargo, haciendo un pequeño énfasis aquí, hay que aclarar que a diferencia de los adultos, los pumas, cuando son crías, cuando son neonatos y juveniles, ellos nacen
con un patrón de manchas también característico, un patrón de coloración definido que incluye estas manchas, pero que luego a medida que van creciendo van desapareciendo. El puma es una especie que tiene requerimientos no tan exigentes en cuanto a sus áreas de distribución y en cuanto al estado de los ecosistemas donde habita. Es una especie que de hecho tiende a ser más generalista por el uso de su hábitat y se puede encontrar en ecosistemas no tan restrictos como pasa con el jaguar. Por otro lado, pues de nuestros felinos medianos y pequeños, encontramos al tigrillo en otros lugares de su distribución geográfica, conocido como ocelote o conocido también como cunaguaro en la región de los llanos orientales, eh, entre otros nombres diversos. Es una especie que, a pesar que es más pequeño, también cumple un rol importantísimo dentro de la dinámica y el funcionamiento normal de los ecosistemas, basado en la dieta y el control que este animal, al igual que el resto del grupo, puede establecer sobre la dinámica trófica que se desarrolla en los lugares donde se encuentran estas especies. Eh, mm, a diferencia de Leopardus pardalis, Leopardus viedi es un poco más críptico. Como ustedes ven, tiene un patrón de coloración diferente. De hecho, su coloración tiende a ser más opaca que la de Leopardus pardalis, como lo observan en la figura. Eh, y se pudiese decir que es una especie críptica en la medida en que, por ejemplo, en el Caribe colombiano se ha logrado definir que entre todo el grupo de los félidos, Leopardus pardalis es la especie más abundante y la especie que comúnmente es reconocida en estudios e investigaciones mastozoológicas, en monitoreo de biodiversidad en cuanto a la fauna silvestre y de modo puntual para los mamíferos. Pero también encontramos otro felino que es el más pequeño de los que tenemos acá en el Caribe colombiano, conocido en algunos lugares como gato moro, como gato de monte, entre otros nombres. Gato cenizo también se le conoce por ahí en algunos lugares, que es Herpailurus jagorondi. Es uno de los felinos quizás más desconocidos debido al hecho que no tiende a aparecer muy a menudo en los estudios de monitoreo de fauna silvestre y demás, y muchos de sus aspectos sobre la ecología, sobre su distribución geográfica a escalas locales aún siguen siendo desconocidos, por lo cual muchos autores tienden a decir que, al igual que las otras especies, sus estados de conservación aún siguen sin definirse, porque precisamente en las escalas geográficas o en las escalas espaciales locales, estas especies siguen siendo desconocidas para los investigadores y no se le, a pesar que se le ha dedicado un esfuerzo de investigación quizás considerable, aún muchos aspectos sobre su biología siguen sin conocerse. Adicionalmente a eso, de estas 5 especies que nosotros reconocidos encontramos en el Caribe colombiano, el jaguar, el puma, las 2 especies de tigrillo y el gato de monte o gato moro, en Colombia nosotros encontramos también otro félido silvestre que se le conoce a menudo como oncilla. En Colombia, en algunos territorios se le conoce como tigrillo lanudo, que es Leopardus tigrinus. Leopardus tigrinus, a diferencia de algunos conceptos que han emitido, no se encuentra distribuido en esta región. Esta especie es aún mucho más críptica, más desconocida que el resto de las 5 especies mencionadas, pero tiene una distribución muy definida hacia la zona de los Andes, y de hecho, publicación científica en la que se determinó la distribución geográfica de esta especie y no se reconoce al Caribe colombiano como parte de esa área geográfica donde se encuentra este animal. Como les venía comentando,
Al igual que casi todo el grupo de los félidos silvestres a nivel mundial, nosotros también contamos con especies que están amenazadas por diferentes actividades, todas relacionadas con lo que nosotros como humanos realizamos, con las actividades que aparentemente están involucradas con nuestro desarrollo. Eh, y esto se ha convertido en quizás la amenaza más puntual para todo el grupo. Eh, la degradación del hábitat, la degeneración de los ecosistemas, la fragmentación de las áreas donde estas especies se encuentran, son parte de las amenazas puntuales que nosotros podemos reconocer, pero hay una amenaza quizás más definida y es la cacería que se le puede establecer en ciertos lugares para especies de este grupo por diversas consideraciones, una de las cuales la vamos a mencionar el día de hoy acá. Entonces, a pesar que pues, los organismos internacionales aún siguen determinando el estado de conservación de las especies, caso por ejemplo como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que realiza esfuerzos notables para determinar cómo se encuentran las poblaciones de estos grupos y cómo puede definirse el estado de conservación. A pesar de eso, no se puede determinar muy a menudo cómo se encuentran estas especies en las áreas donde se distribuye. En Colombia, nosotros dentro del grupo de los felinos encontramos a través de la resolución de especies amenazadas en el país que solo Leopardus tigrinus y Pantera onca son los que se incluyen como especies amenazadas y las otras especies no son reconocidas, muy a pesar que en diversas partes del país se establecen amenazas muy específicas para estas especies, como la que queremos tratar el día de hoy, y es el hecho que por diversas interacciones que se han establecido entre el hombre y los félidos silvestres en Colombia, se dan representaciones como la que nosotros encontramos acá, la tan llamada cacería, que es causada por diferentes motivaciones, por diversas razones y consideraciones del hombre, una de las cuales es el hecho de la afectación que pueden provocar estos animales silvestres sobre los animales domésticos de interés productivo y en general de interés zootécnico. Entonces, estas fotografías que son parte de la ilustración de un libro que más adelante vamos a conocer, publicado por Castaño Uribe y colaboradores como editores en el 2016, hacen parte de quizás el panorama actual de lo que está pasando hoy día con el grupo de los félidos. Acá observamos cacería tanto de jaguar como de puma, como las especies más grandes, y esto se ve muy a menudo. Quizás ustedes, ahora que estemos en el espacio de conversación, podrán relatar algunas historias o podrán hacer mención de algunas historias que han podido conocer sobre la cacería no solo de felinos grandes, sino también de los más pequeños, casos como el tigrillo o el gato de monte. Pero en Colombia, particularmente a partir de los análisis que se han realizado acerca del conflicto entre los humanos y el grupo de la familia Félide, se ha logrado reconocer que quizás la causa principal por la cual se motiva al hecho que se dé, en muchos casos, la cacería de estos animales silvestres es por el impacto que ellos pueden ocasionar sobre las producciones animales. En esta ilustración, que también es tomada del libro de Castaño Uribe y colaboradores, se observan dos casos. Uno, hacia el lado izquierdo, es una fotografía obtenida a través del método de fototrampeo con cámaras trampa, en donde se observa cómo un jaguar lleva en su boca a un animal doméstico, en este caso una gallina, en un área de interés productivo, en donde se establecen estos áreas de ganadería. Y al lado izquierdo encontramos a un bovino, un ternero que fue afectado, fue muerto por la mordida de un felino silvestre de gran tamaño. Entonces, esta es quizás la
principal problemática que se está dando actualmente en el país, y el Caribe colombiano pues no es la excepción. Pero hay que aclarar entonces que no solo los grandes félidos se ven afectados por estas interacciones negativas que se establecen. Hay que aclarar que el conflicto humano-felino solo surge en la medida en que estos animales causan pérdidas económicas y daños a las producciones de interés técnico de pues, las personas encargadas de esto, pero a la vez que estas personas, luego de verse afectadas, recurren a la cacería como método de retaliación o como método más conspicuo para intentar resolver la problemática. Hay que aclarar entonces que la cacería de por sí no es el método efectivo para establecer resolución de conflictos. Y más adelante vamos a tratar un poquito acerca de eso. Pero bueno, ya que estamos hablando acerca del conflicto entre el hombre y los felinos silvestres, porque ellos atacan a producciones animales o en su defecto a animales domésticos de interés, ¿cierto? Pero ¿qué motiva? ¿Qué es lo que causa o qué es lo que detona que pueda darse estas interacciones negativas en el caso que estos animales silvestres lleguen a donde están las áreas de producción animal y ataquen a estos animales domésticos? Y por el otro lado, las personas encargadas o los dueños de estos predios recurran a la cacería como método para resolver esta situación. Entonces, hay que establecer antes que todo que existen unas premisas. Existen unas premisas que nosotros debemos tener en cuenta al momento de analizar el conflicto. Y de hecho, son premisas que deben tenerse en cuenta para entender quizás las interacciones negativas que se puedan desarrollar no solo con félidos silvestres, sino con otros grupos de fauna silvestre que pueden causar daños a producciones agropecuarias. Entonces, por un lado, de los animales no humanos, en este caso, por favor, okay, muchas gracias. Por un lado, de los animales no humanos, es decir, para este caso puntual, de los félidos. Estos animales, que valga la redundancia, son delimitados por el hombre, ¿cierto? Ellos no tienen un reconocimiento o una percepción visual de cuáles son las delimitaciones que realiza el hombre en cuanto a la diferencia que pueda existir entre un área y otra. Estos animales no reconocen esa visión, esas limitaciones que establece el hombre sobre la tierra como tal. Y por otro lado, hay que entender que los animales silvestres no buscan ocasionar daño, no buscan ocasionar problemas y no quieren o no desean impactar negativamente en el caso puntual a las producciones animales o a los animales de interés técnico y demás. Ellos solo pretenden satisfacer sus necesidades. O sea, ¿necesidades de qué tipo? Necesidades de reproducción, necesidades de alimentación, necesidades de espacio, necesidades de refugio, necesidades de área de vida donde ellos se puedan desplazar y desarrollar sus comportamientos usualmente naturales, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta estos conceptos previos para nosotros poder tener una visión un poco más clara y no afirmar, como se menciona a menudo, es que este animal me está causando daño, ¿cierto? Por el otro lado, por la visión del hombre, hay que tener en cuenta que en los casos en los que se dan interacciones negativas con animales silvestres, con humanos, somos los responsables de evitar y manejar estas situaciones. Entonces, teniendo en cuenta esos enfoques que mencionamos acá, vamos a hablar un poquito acerca de las causas que motivan o que son detonantes para que se dé las interacciones negativas y el conflicto entre humanos y félidos silvestres. A través de los análisis que han desarrollado los investigadores, se ha logrado definir que claramente la expansión de la frontera agropecuaria con planificación nula o inadecuada
es un problema gravísimo que está atentando hoy día con convertirse en quizás la amenaza más desarrollada, no solo para las especies animales, sino también para las especies vegetales y directa o indirectamente para nosotros. Entonces, esta expansión de las áreas en donde se establecen modelos productivos con enfoque agrícola o con enfoque pecuario y que de hecho en muchas ocasiones, como se ilustra aquí en esta figura, tienen una adecuada planificación, no desarrollan estrategias para reducir el impacto ambiental que pueden ocasionar, está asociado directamente al hecho que, por un lado, cuando se establece este proceso expansivo no planificado de esa frontera, estamos alterando los ecosistemas, estamos alterando y deteriorando los hábitats de muchas especies, dentro de las cuales se incluyen también los felinos silvestres. Y con esa alteración de esos ecosistemas, dañamos casi que por completo una red ecológica que funciona de un modo dinámico y que funciona o que debería funcionar de una forma muy natural en los casos en los que el hombre no tuviera intervención. Entonces, con estos procesos se deterioran también las coberturas vegetales, se deterioran también el recurso hídrico disponible en estas áreas y a final de cuentas se daña toda esa red y toda esa maquinaria a través de la cual funciona la naturaleza. Incluso la extensión de la frontera agropecuaria sin planificación, hago énfasis al hecho que me refiero a esta expansión desde un punto de vista con poca planificación, con nula planificación o con planificación inadecuada. Permite también la pérdida de algo fundamental para el funcionamiento de los ecosistemas. Y es que, por ejemplo, como ya yo lo venía mencionando, los felinos silvestres necesitan de proteína animal para subsistir. Estos animales requieren en algunas ocasiones, altas tasas de proteína animal, de fuente de carne, para poder sobrevivir en sus entornos. Y estas fuentes naturalmente provienen de especies presas que están en los lugares donde ellos cohabitan, ¿cierto? No quiere decir entonces que una gallina, que un bovino o que un ovino o que cualquier otra especie de interés técnico sea una presa natural de los félidos silvestres. Simplemente que nosotros hemos trasladado estas especies al lugar donde originalmente vivían estos felinos. Entonces, por ese tipo de restricciones que nosotros hemos ocasionado, por ese daño y ese deterioro que hemos provocado sobre los ecosistemas, esta puede ser una de las causas que potencian o que están asociadas a las interacciones negativas con felinos silvestres. Por otro lado, como yo lo venía mencionando, cuando nosotros expandimos la frontera agropecuaria de una forma inadecuada, no solo perdemos especies presas, sino que por otro lado también hay una causa muy asociada y es que se lleva a cabo la cacería de especies presas naturales con diversos fines, en algunos casos lucrativos, es decir, incrementando las tasas del tráfico ilegal de fauna silvestre a través del comercio y la venta de estos animales, o incluso en otros casos para proveer de fuente de proteína animal a las comunidades que cohabitan en estas zonas, en estas áreas donde se distribuyen los animales. Entonces, como ustedes recordarán, yo les mencionaba que en algún momento el hombre llegó a considerar como una competencia a animales como los félidos y en general al grupo de los carnívoros. Y es precisamente por esto, porque hay una competencia que en muchos casos está asociada a la fuente de proteína animal, al acceso de la fuente de proteína animal y estas personas que viven en áreas donde existen restricciones económicas, sociales, donde existen restricciones ambientales y dificultades de todo tipo, muchas veces recurren a la fauna silvestre como fuente de proteína animal a través de los modelos de cacería de subsistencia que están definidas dentro de un marco legal. Pero otras personas también
utilizan esto para lucrarse a través del tráfico ilegal de fauna silvestre. Entonces, esta cacería que se puede dar sobre esas especies, que naturalmente son presas de los felidos, puede ocasionar también que se convierta en una causa detonante de las interacciones negativas. Es decir, que los félidos lleguen a las áreas de producciones animales y depreden o ataquen a estos animales de interés técnico. Por otro lado, algo que pues hemos logrado definir a lo largo de años y en esto cabe aclarar que hay investigadores que se han dedicado toda la vida a entender la dinámica del conflicto entre el hombre y los felinos en Latinoamérica. Está también un elemento que es importante y dentro de los cuales muchos de los conferencistas que han pasado por aquí han intervenido. El caso puntual de la Ortego, que fue muy enfático en el desarrollo de la práctica, de la praxis de prácticas ganaderas, valga la redundancia, sobre el hecho de manejar de una forma adecuada a nuestras producciones animales. Entonces, ¿por qué la nula o escasa aplicación de buenas prácticas ganaderas se puede convertir en una causa detonante principal, además de las ya mencionadas, que propician las interacciones negativas o la depredación o los ataques o incluso el conflicto entre el hombre y los felinos silvestres por la afectación a los animales domésticos? Uno, porque en muchas ocasiones se ha logrado reconocer que la infraestructura y las condiciones de producción en estas áreas donde existen modelos productivos no tiene mucha adecuación. Como lo vemos acá en la figura de la izquierda, este es un panorama muy local en la región de los Montes de María, una intervención que se realizó hace un par de años, en donde encontramos que la infraestructura utilizada para mantener la producción de aves de corral era con esta estrategia muy tradicional. Eso de hecho puede estar asociado a la vulnerabilidad de los animales domésticos en estos entornos productivos. El hecho también que en muchos lugares nuestros animales de interés técnico, nuestros animales domésticos están expuestos y son vulnerables a la acción de animales depredadores, ¿cierto? Entonces hay muchas veces en los que no se establecen los encierros adecuados, los animales incluso llegan a estar inmersos en áreas boscosas donde son expuestos y vulnerables a la acción depredadora de estos animales silvestres. Ese es un elemento que debe ser tenido en cuenta para analizar todo ese entramado del conflicto. Y por otro lado está el hecho de que el manejo productivo en ocasiones no está planificado y es inadecuado. Entonces fíjense en esta ilustración que está a la derecha, que es una fotografía de cámara trampa que se obtuvo a través de un estudio, en donde vemos cómo un animal doméstico, un bovino, llegó a estar dentro de un área boscosa y obviamente fue atacado por un depredador, en este caso un jaguar. Fíjense la necesidad, y lo mencionaba muy puntualmente el doctor Carrillo, de poner en aplicación las buenas prácticas ganaderas. Y acá estoy tratando de hacer un enfoque desde varias dimensiones, también utilizando distintos animales de producción, porque hay que tener en cuenta que los ataques de estos animales silvestres no solo se dan a animales de tallas grandes como bovinos, sino que también otras especies productivas como los ovinos, como los caprinos, como las aves, como los porcinos, también pueden ser afectados. Cabe aclarar que estos animales silvestres pueden desarrollar cierta selectividad al momento de escoger sus presas. Entonces un jaguar se ha reconocido que opta por animales de talla grande, tales como los bovinos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, el puma se ha reconocido que tiende a depredar animales de una talla menor y se ha vuelto muy selectivo en las áreas de producción para atacar
especies ovinas y caprinas. Esto no quiere decir que no puedan haber exclusiones o que no puedan haber excepciones a esta regla, en donde se puedan dar casos de depredación de otros animales. No quiere decir que hay una exclusión. Pero, por ejemplo, los animales silvestres, para el caso de los félidos medianos y pequeños, tales como los tigrillos, no existen reportes sobre ataques de estos animales a animales de producción más grande. Ellos incluso tienden a atacar animales de producción más pequeños, en su caso las aves de corral y de patio, gallinas, codornices, pavos, patos, que son una presa, entre comillas, que es afectada considerablemente por estos félidos pequeños. Pero bueno, ya hablamos un poco acerca de las causas, ya hablamos un poco acerca de cómo se puede potenciar el conflicto y cómo todas las motivaciones o todas las razones puedan estar involucradas con cómo nosotros estamos llevando a cabo la praxis de prácticas adecuadas o de establecimiento de modelos productivos con estándares desarrollados, ¿no? Ahora entonces vamos a hablar un poquito, y esto es algo para que ustedes se lo lleven, para que tengan una visión un poco general sobre qué pasa cuando se dan ataques de felinos sobre animales domésticos de producción. Hablemos entonces de todas las especies de interés productivo, pero acá vamos a hacer algunas puntualizaciones como lo venía haciendo previamente. ¿Cómo reconocemos nosotros esos ataques? Pues resulta que en la naturaleza casi que todas las cosas se desarrollan a través de patrones, y la depredación que pueden efectuar los animales silvestres sobre sus presas también funciona bajo patrones bastante marcados, bastante diseñados desde el nivel evolutivo, y que se han desarrollado a través de una interacción de miles y millones de años entre los depredadores y las presas. Entonces, a través del estudio que se ha desarrollado sobre cómo determinar qué felino ataca en ocasiones muy puntuales, el reconocimiento de los ataques desde hace muchísimos años ha logrado que se determine también el patrón de ataque puntual para cada uno de estos felinos, especialmente para los felinos grandes. Y como estamos hablando de felinos colombianos, entonces hablemos pues en principio de la especie de mayor tamaño, el jaguar o tigre, pantera onca, que lo que se ha reconocido es que aquí es una representación de un bovino, pero no quiere decir que esta sea una regla exclusiva para otros animales de producción. Este patrón que les estoy mostrando acá se da en todos los ataques, o en la mayoría de los ataques que se establecen de jaguares sobre otros animales de interés productivo. Entonces no solo son para bovinos, sino también para équidos, sino también para caprinos incluso, y ovinos. Solo que la ilustración la traje acá a colación bastante puntual. Entonces, cuando se dan ataques y el patrón que se ha determinado a través del reconocimiento de los ataques es que el jaguar, cuando ataca animales de interés productivo, utiliza un patrón específico de mordida sobre el cuello y la cabeza, pero este animal tiende a depredar exclusivamente, casi que exclusivamente, las áreas anteriores de la región, de la región escapular anterior, y muy a menudo se observa que depreda la zona de las costillas anteriores, el corazón, que son las partes que son consumidas por este animal. Este animal, el jaguar, no tiende a depredar la región ventral. Entonces ya aquí se logra observar un patrón definido de ataque y de depredación y de consumo para los animales de interés productivo que se establecen a través del reconocimiento de muchísimos años. Por su parte, el puma
tiende a establecer dentro de su patrón de ataque mordidas contundentes en la región del cuello y la parte posterior de la cara para matar a la presa. El jaguar lo hace sobre la parte anterior del cuello y la región del cráneo. El puma lo hace sobre la región posterior del cuello y la zona posterior del rostro. Pero este animal, a diferencia del jaguar, cuando depreda o cuando consume animales domésticos, no lo hace sobre la región anterior ni de la tráquea, ni del cuello, ni del corazón, sino que el puma, dentro de su patrón de ataque, tiende a consumir la región ventral, incluyéndose las vísceras, incluyéndose también la zona de los músculos posteriores de los animales, y el puma tiene una característica muy particular que se ha logrado definir, y es que desviscera a los animales. Le saca las vísceras de una forma tan especializada que incluso muchas veces ni siquiera perfora las vísceras. Las deja casi que intactas y depreda todas estas regiones de una forma como si fuese un especialista carnicero. Entonces ya ustedes se dan cuenta que hay un patrón diferenciado que en la medida de lo posible nos va de primera mano permitir la identificación de la especie de félido silvestre cuando se dan los ataques sobre animales de producción. Hay algo muy característico del puma, y es que el puma no solo desviscera a los animales, sino que tiende a ocultarlos en hojarasca, en material vegetal, y muy a menudo se observa que estos animales guardan a sus presas, en este caso a los animales afectados, los guarda, los cubre sobre todo ese material vegetal y elementos que pueda encontrar en el entorno para poder aprovechar casi que por completo a la mayor parte de las regiones que pueda consumir. Hay algo también muy específico en el puma y que se ha observado a través de los años de estudio, y es que a diferencia del jaguar, el puma no es tan oportunista. El jaguar es muy oportunista. En la medida en que puede haber una presa, ataca y consume. El puma, por su parte, tiende a desarrollar un método especializado de caza, y lo que ha permitido el estudio de fototrampeo es que en las áreas donde se han establecido monitoreo de fauna silvestre, días antes a los casos de depredación se ve el cruce de puma, quizás diseñando una estrategia de cacería, digámoslo así. Otra particularidad que tiene el puma y que es una conducta ampliamente desarrollada en él, es lo que se conoce como frenesí de caza. El frenesí de caza es una conducta innata asociada a los félidos silvestres y muy especializada en el puma, y es aquella que nos permite ver casos como el que podemos encontrar en la figura, en la fotografía de la derecha. Muy a menudo se observan ataques múltiples y al día siguiente se encuentran varios animales muertos, como lo observamos acá en esta ilustración. Este es un caso que estamos estudiando acá en el departamento de Sucre, en la zona norte, donde se han ataques de un felino silvestre sobre producciones ovinas, ovino-caprinas. Y entonces esta es una fotografía que a nosotros nos causó mucho impacto y fue algo que nos compartió el productor. Hizo parte de una serie de ataques que estableció este animal, y bueno, a través del análisis que pudimos desarrollar llegamos a la conclusión que muy posiblemente era un puma, porque a diferencia del jaguar, el puma sí tiene especializado este frenesí de caza, y entonces el frenesí de caza es lo que le permite que ellos
cuando llegan a un lugar, sea incluso con presas naturales o este tipo de animales domésticos, al ver al depredador, los animales tienden a estresarse y empiezan, si están encerrados, a moverse por todos lados, como parte de ese estrés, de esa conducta innata de la relación depredador-presa. Entonces, el puma, por medio de ese frenesí de caza, tiende a atacar a todos los animales, el máximo número de animales que pueda atacar, y no importa que al final solo consuma un animal. Este frenesí de caza es lo que les permite a ellos entonces que ataquen, hagan ataques múltiples, y al final no importa si se llevaron un solo animal o se llevaron dos, pero el caso es que en términos generales nunca se llevan todos los animales que atacan, a diferencia de los jaguares, que no tienden a utilizar esta estrategia de cacería mediante el frenesí de caza. Felinos medianos y pequeños, como los que yo les mencionaba, que están presentes acá en la región del Caribe colombiano, tales como los tigrillos o incluso como el jaguarundí, como lo había mencionado, no tienden a atacar animales de tallas medianas o grandes. Ellos atacan animales pues por el hecho de ese comportamiento innato de que sus presas son pequeñas, y tienden a atacar a animales domésticos más pequeños. Casos muy puntuales y especializados son los casos de las aves de corral y aves domésticas de interés técnico como tal, gallinas, pavos, patos, codornices y demás que son usualmente atacadas. No existe un patrón definido de ataque sobre los animales, a diferencia de los patrones de ataque que les mencioné en la ocasión previa, pero muy a menudo se tiende a llamar al hecho que si se pierde una gallina o si se afecta una gallina, casi siempre la gente dice es un tigrillo. Es algo que vamos a hablar más adelante sobre otros animales que también pueden causar daño. Y hay un caso especial que a mí siempre me gusta mencionarlo, y es el de los perros ferales, es decir, perros domésticos que han llegado a una condición de asilvestramiento y que incluso en algunas regiones de Latinoamérica y en otras zonas, no solo en el neotrópico, sino por fuera del continente, estos perros, cuando llegan a ese estado de asilvestramiento, tienden a reunirse en jaurías, utilizando una estrategia ancestral que es desarrollada en los cánidos silvestres para llevar a cabo la cacería, y atacan a animales domésticos. Refiero acá a un caso puntual que es en zona rural de Cundinamarca, cuando hace un tiempo se decía que estaba la presencia del chupacabras, que estaba afectando a producciones ovinas de los campesinos, pero al final eran perros ferales que estaban atacando con un patrón, como se observa acá en esta ilustración, en donde se tiende a depredar la región de las costillas y la región de los muslos, pero si se dan cuenta, hay como mordidas por muchas áreas, pero esto está asociado al hecho que estos animales, como atacan en jaurías, entre ellos pueden atacar diferentes partes, a pesar que el consumo sea en otras regiones. Bueno, para llegar a este punto, que es el estado del conocimiento sobre el conflicto entre humanos y felinos en el Caribe colombiano, voy a remitirme a dos documentos que, digámoslo así, son las Biblias o son producciones bibliográficas de mayor interés relacionadas con las interacciones entre los felinos y el hombre. Una de ellas se publicó hace un par de años atrás, que es el Plan de Conservación de Felinos del Caribe colombiano, eh, que alude a muchos aspectos asociados a la presencia de felinos en la región del Caribe. Pero en uno de sus capítulos habla puntualmente sobre los conflictos entre
el hombre y los felinos en la región, utilizando un estudio de casos en los departamentos del Cesar y La Guajira, donde las especies depredadoras del grupo de los félidos que se encontraron relacionadas con las afectaciones a las producciones animales fueron jaguar, puma y tigrillo, en ese orden de afectación de mayor a menor. Por otro lado, hay un libro que fue publicado posteriormente por Castaño Uribe y colaboradores como editores, trata conflictos entre felinos y humanos en América Latina, y uno de sus capítulos habla muy puntualmente sobre el diagnóstico del conflicto entre grandes felinos y humanos, y menciona algunas estrategias para manejarlo acá en esta región del país. El problema es que ha sido ese, que no solo en la región del Caribe colombiano, sino que casi en todo el país, se ha enfocado en las afectaciones que causan los felinos grandes, jaguar y puma, y se han dejado de lado otras especies depredadoras, incluso de otras familias del orden carnívora, que también pueden ocasionar afectaciones. No solo tigrillos, no solo yaguarundís, sino otras especies que a menudo son mencionadas por productores y campesinos, especialmente de las producciones de aves, como las tairas, como los zorroperros, como los mapaches e incluso los mapuritos, que se han dado casos en los que han afectado a estos animales. El caso es que en el Caribe colombiano sí se ha desarrollado un trabajo muy puntual sobre el conflicto en algunas áreas prioritarias de estudio, especialmente en la zona más norte del país, en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, también en los departamentos de Cesar y La Guajira, donde el estudio ha sido muy puntual. En otras regiones el estudio está en desarrollo, está en curso por los especialistas que están trabajando en el tema. Se han logrado hacer predicciones de riesgo de depredación o de ataques de animales a través el análisis de investigaciones con los casos que se han presentado, y utilizando sistemas de información geográfica y otros análisis muy particulares para predecir precisamente dónde están estos casos. En el departamento de Sucre, las mayores referencias acerca del conflicto entre humanos y felinos aluden principalmente a algunos artículos de investigación que han sido producidos por algunos autores, pero como tal, aún está en desarrollo el diagnóstico total de la situación actual del conflicto. Vengo a mencionarles casi que para finalizar algunas estrategias de prevención y manejo de conflictos con felinos. El caso es que pues la extensión desmedida de la frontera agropecuaria sin planificación es una de las causas principales y es algo que debe ser tenida en cuenta para el análisis. Pero ¿qué recomendaciones se pueden dar para los productores, para los campesinos, para personas que están interesadas en el estudio o que incluso habitan en áreas donde se dan estos casos de ataques de felinos sobre animales? Algunos de estos son, en principio, que cuando hay casos de afectación, lo ideal es que no se ataquen a los animales, que no se toquen estos animales, porque ellos son la evidencia principal. Hagan entonces de ver que esto es una escena del crimen, ¿cierto? En donde pues el afectado es la evidencia principal, y por esto no se deben tocar a los animales, porque son el punto de partida para poder hacer los análisis respectivos. Principal el hecho que se hagan los reportes a las autoridades ambientales competentes. Debe hacerse los registros de casos para que las autoridades lleven a cabo el desarrollo de protocolos de atención ante casos de ataque, pero las personas que habitan en los lugares donde se dan estos casos son muy a menudo los ojos y los oídos, y se convierten en investigadores principales también de interacciones negativas. Pero usual se le solicita a ellos que, si tienen la posibilidad, tomen fotografías de los casos de depredación, como lo vemos aquí en la segunda fotografía, que es una evidencia tipo 1. Adicionalmente a eso, que en la medida de lo posible traten de buscar rastros como huellas, como heces, como pelos. Y aquí hay algunos pormenores que están explicados en la bibliografía sobre cómo obtener estas evidencias, y que pudiésemos tratar en algún momento.
Otra estrategia y algunas medidas de manejo que se pueden establecer es evitar pues la extensión de las áreas donde están, por favor. Gracias. Reforestar áreas de interés, esto es muy importante para establecer los programas de zonificación de áreas productivas, es decir, determinar qué áreas son establecidas para producción, qué áreas se pueden establecer como medidas de conservación y dónde se pueden desarrollar cada una de estas actividades. También es importante evitar y prohibir la cacería de presas naturales, como lo había mencionado, para pues reducir el impacto que nosotros estamos causando sobre estas presas de los félidos silvestres. Hay algunas medidas de manejo que están relacionadas con la actividad productiva. Entre esto es el hecho que debemos mantener recurso hídrico constante para los animales, lugares específicos que sean de fácil acceso y no que estos animales tengan que hacer recorridos grandes para poder acceder al agua, porque eso incluso los puede llevar a estar muy cerca de áreas donde no deberían estar. El manejo de partos, aquí se hace una recomendación muy puntual y es que no se deben mantener rebaños de animales de interés productivo cuando estén a punto de parir en potreros que estén cercanos a áreas boscosas, porque digamos que eso los vuelve altamente vulnerables al efecto de ataques. Como lo mencionaba el doctor Carrillo en su charla, es necesario establecer medidas de control sanitario en la medida de lo que sea posible, no tener animales enfermos, disponer de un modo correcto de los cadáveres de los animales que mueren por diferentes razones. Adicionalmente a eso, es muy importante que se desarrollen la infraestructura adecuada. No quiere decir, cuando hago mención adecuada, no quiere decir que sea una infraestructura de alto nivel, pero que sí permita que no se dé la depredación, corrales antidepredación y demás, que pueden ser desarrollados con facilidades económicas, especialmente en áreas de bosques extensos en donde se desarrolla una alta incidencia de depredación. Y algo que se puede utilizar es el encierro nocturno de los animales debido a la actividad depredatoria de especies como los félidos, que tienden a desarrollar el consumo de sus horarios nocturnos. La vigilancia y el uso incluso de animales protectores son estrategias que se pueden establecer en las áreas productivas para reducir la tasa de ataques a animales, no solo con el uso de perros, sino, por ejemplo, un estudio ha reconocido que algunas razas bovinas tienen algunos comportamientos de defensa de los rebaños, como por ejemplo la raza Romo sinuano, que los toros tienden a proteger el rebaño y pueden ser utilizados entonces para evitar los ataques de animales silvestres. El uso de cintas holográficas o reflectivas que pueden ocasionar un espanto sobre los animales silvestres por el movimiento, por el sonido y por las luces que pueden reflejarse. Y una estrategia que es comúnmente utilizada y que tiene cierta efectividad, que son los muñecos bañados en creolina. El olor fuerte de la creolina ocasiona que estos animales no se acerquen, los félidos silvestres no se acerquen, porque los hace muy susceptibles al olor. Pero hay que tener una recomendación principal, y es que, por favor, hay un audio activado. Gracias. Pero estos muñecos, en la medida de lo posible, deben cambiarse de posición para evitar el acostumbramiento de los félidos silvestres a la presencia de esos muñecos en áreas siempre utilizadas. En la fotografía de la izquierda vemos a una colega que trabaja en el área de conflictos, Gina Gómez, de la institución PROCAT, que tiene gran experiencia en el tema y que ha utilizado algunas de estas técnicas. Y un estudio reciente publicado por Radford y colaboradores este año desarrolló una metodología para utilizar diferentes métodos en los animales silvestres a fin de poder reconocer cuál de ellos es más útil
para reducir los casos de depredación, utilizando como especies de estudio a leones, leopardos y hienas en una región africana. Entonces lo que se logró, una de las conclusiones principales de este estudio es que el uso de ojos artificiales, como lo podemos ver en la figura de la izquierda, puede reducir el número total de ataques que desarrollan estos grandes depredadores. Y que, por ejemplo, en la figura de la derecha, animales que no eran marcados con ningún tipo de método, ni siquiera con marcas o con ojos artificiales, tendían a presentar mayor número de casos de ataques y depredación. Entonces, esta es una evidencia muy reciente sobre un método que se puede utilizar para reducir la tasa de depredación de animales domésticos. Finalmente, quiero hablarles sobre cómo la estigmatización puede causar un problema para la conservación de los felinos. En esta fotografía, que fueron obtenidas de dos lugares distintos en el departamento de Sucre, se observa la cacería de dos especies de felinos silvestres. A la izquierda podemos ver un jaguar, a la derecha podemos observar un gato de monte, un jaguarundí, que fue cazado sin ocasionar daños a ninguna producción animal, simplemente por la estigmatización existente y por la percepción negativa que existe sobre estas especies. Entonces esto puede convertirse sin lugar a duda en un problema grandísimo para la conservación de los felinos, y es ahí donde deben involucrarse los procesos de educación ambiental alternados con la aplicación de estas estrategias que mencionaba previamente. Hay otras que son muchas de hecho, pero quise traer algunas que se han desarrollado. La efectividad de cada una de estas estrategias es variable y obviamente aplicar una u otra no va a eliminar los ataques o las depredaciones o los casos de conflicto. Por eso se hace mención a menudo que estas estrategias son un apoyo para reducir, pero también deben estar aplicadas de forma alternada y van de la mano de los procesos de educación ambiental y de la aplicación de buenas prácticas ganaderas en las áreas de producción. Finalmente, los invito a que la temática, a que se involucren un poco más a conocer la problemática asociada al conflicto entre humanos y felinos y otros grupos de carnívoros que pueden afectar animales de producción. Y bueno, le agradezco a todos haberme escuchado el día de hoy y estoy atento a las preguntas. Por su excelente ponencia presentada el día de hoy. Le agradecemos desde la organización de este seminario gratuito en actualización sobre ganadería sustentable en la región Caribe colombiana. Y es un placer para mí pues poder estar hoy moderando esta magnífica sesión. Nos han presentado algunas preguntas. Antes de pasar a socializarlas con usted y con los demás asistentes a esta reunión, pues les informo a todos los asistentes que en este momento hemos compartido el link de asistencia para que ustedes vayan entonces a través del chat y accedan a este link de asistencia y se inscriban, cumpliendo entonces con los requisitos para la certificación. Profesor Gerson, tenemos varias preguntas y están comenzando los asistentes a esta reunión a presentar sus preguntas a través del chat, las cuales iré canalizando ordenadamente. La primera pregunta que nos presentan es: usted como profesional en biología, ¿cómo controlaría la cacería si los felinos que usted mencionó no reconocen patrones de división, es decir, división de potreros o cercas vivas?